El desarrollo local y territorial es un eje estratégico para el país. No podemos concebir el desarrollo nacional si no logramos un desarrollo a partir de las distintas ciudades, de las distintas provincias. ¿Qué se debe hacer para alcanzar esos desarrollos locales y territoriales? ¿Le estamos dando importancia al campo, al sector agropecuario? Tenemos que pensar ahora en otro concepto de desarrollo rural. Es importante entonces que estos temas comencemos a debatirlo y analizarlo aquí en el Ecuador. ¿Cómo se interconecta el campo y la ciudad? Hoy hay nuevos modelos de ciudades, hay una tendencia en el mundo de nuevos modelos de ciudades. Esto nos obliga también a repensar incluso los sistemas de producción dentro de lo urbano. Pero le estamos dando importancia. Tenemos algunos problemas y no solo son del Ecuador, son a nivel mundial. El envejecimiento de la población rural, el envejecimiento de la población en el campo, por cierto. A partir de esos problemas se nos plantean algunos retos. Pero ¿estamos reaccionando frente a estos retos? ¿Estamos visualizando al Ecuador en un horizonte de tiempo para construir el futuro? Tenemos que comenzar a trabajar desde las experiencias del pasado, sí, en el presente también, para poder sentar las bases y los pilares del desarrollo de un país. Pero nos estamos dejando secuestrar de la coyuntura política, de la discusión intrascendente de los movimientos políticos y dejamos a un lado los temas trascendentales como este, el desarrollo rural, el sector agropecuario, la frontera agrícola que se está disminuyendo en el país. Bueno, este es un tema que vamos a tratar el día de hoy en Pulso Político. Soy Carlos Rabascal, bienvenido. Durante los próximos 55 minutos estarán conmigo Johanna Renkens, doctora en antropología de la Universidad de Utrecht, directora regional de Ricolto. Ha trabajado por más de 25 años en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y varios países del África, liderando proyectos de desarrollo rural. También estará con nosotros Margarita Vaquero, especialista de agronegocios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. Tiene un diplomado de emprendedores del desarrollo social, máster en gestión del desarrollo local comunitario y también Esteban Tapia, chef, representante del movimiento Slow Food para el área andina, con posgrado UNESCO en Patrimonio y Turismo Sostenible, experto en soberanía alimentaria y política pública. Hay temas que se hablan mucho, temas que se analizan poco y no a profundidad, por cierto. Les recordamos que hoy estamos también discutiendo el tema de los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable al 2030. ¿Cómo nos estamos preparando? Bueno, bienvenidos a Pulso Político. Comienzo contigo, Margarita. Bueno, primero, bienvenidos todos. Muy buenas noches. Gracias. Margarita, ¿se le ha dado la importancia al sector rural? ¿Se le ha dado la importancia al campo, al sector agropecuario? Comencemos por ahí. Bueno, yo primero quisiera invitar a todos a que hagamos un viaje imaginario en este momento al mercado y que veamos cuáles son o con qué productos nos estamos encontrando ahora allí. Y yo con susto les puedo decir que cada vez más hay menos productos ecuatorianos y más oferta de nuestros países vecinos. Y ahora productos como el ajo vienen la mayoría de China. Estoy hablando de mercados, no de supermercados. Las cebollas, perlas, paiteñas del Perú, todo lo que son manzanas, peras, uvas, en general ese tipo de fruta viene del mercado chileno, de Estados Unidos, de otros países, y nuestros productos cada vez tienen menos espacio. Cada vez están menos. Entonces, si nuestros productores no están teniendo que vender en los mercados, entonces, ¿qué están haciendo nuestros productores en el campo? ¿Quién está en el campo en este momento? Creo que es algo que tiene que llevarnos a la reflexión. ¿Por qué nuestros productos no llegan a los mercados? Insisto, no estamos hablando de los supermercados, estamos hablando de los mercados, porque esa sería la pregunta. ¿Por qué no estamos llegando al mercado con los productos locales, con los productos de nuestros pequeños productores?
Bueno, hay muchas razones. Una de esas razones es el tema de la competitividad. Cada vez nuestros productos son menos competitivos en el mercado. La oferta, ¿Son más caros? Más caros. Son más caros y de menor calidad. Aquí en el país, en la mayor parte de los sitios productivos, no se hace una adecuada post-cosecha. Estamos teniendo problemas en temas relacionados con lo que es la selección, la limpieza, la preparación de los productos. Incluso tenemos graves problemas, y hay que decirlo, en el tema de riego, de muchas parcelas regadas con aguas que no tienen la calidad que deberían para regar nuestros productos. O sea, es un problema generalizado. Y viendo esos problemas uno puede decir, efectivamente, no se está dando el apoyo que se necesita a la ruralidad. Quedémonos ahí, vamos a seguir desarrollando. No se está dando el apoyo. Esto se repite, antes de pasar con Joana, ¿esto se repite en Latinoamérica y el Caribe? ¿Se repite en la región o es una realidad tan solo nuestra en el Ecuador? Las realidades son bien diferentes. Podríamos extendernos largamente. El Caribe es una realidad totalmente diferente y además por temas de cambio climático. El tema de los huracanes y demás ponen a la agricultura de ellos mucho más vulnerable que la nuestra, es decir, realmente. Hay un común denominador en todo caso, hay problemas. Hay problemas de distinto tipo. No se le está dando la importancia del caso, dice Margarita Joana, pero esto significa entonces que estos síntomas que nos dice, que nos comparte Margarita, ¿son producto de la ausencia de políticas de Estado en relación al desarrollo rural en el Ecuador, en Latinoamérica? Creo que también tenemos que pensar un poco qué significa un país dolarizado, ¿no? Creo que en la competitividad tenemos un gran problema de que los costos de producción son más altos acá que en Perú o Colombia. Así que muchos productos vienen acá más barato, ya solamente por esto. No quiero decir que realmente la eficiencia está tanto más bajo acá, a pesar que sí, la productividad de los productos aquí, de los cultivos, es mucho más bajo que en Perú y también mucho más bajo que en Colombia. Dos Así que la competitividad es realmente un problema, pero no directamente por falta de apoyo, pero por el contexto y la dolarización que tiene el país. Así que ahí hay que buscar soluciones. Joana, tú mencionas dos temas, productividad y competitividad. Reconocemos que tenemos un problema de productividad y evidentemente tenemos también un problema de competitividad. Eso se lo ve en la cotidianidad incluso. Eso significa que hay que trabajar en la estructura de costos. Pero, a ver, que estamos dolarizados es evidente. Exacto. Que los países vecinos devalúan y resuelven sus problemas con política monetaria es evidente, pero de pronto la culpa no sería de la dolarización, sino que no nos preparamos para trabajar en dolarización. Es decir, entonces deberíamos a través de la política de Estado trabajar en una disminución de la estructura de costo, por ejemplo, disminución de algunos costos de energía eléctrica, las vías, el tema de vías, caminos vecinales para abaratar costos, etcétera, etcétera, acompañamiento, asistencias técnicas, subsidios. ¿Por dónde deberíamos comenzar, Joana? Yo pienso que cuando hablamos de costos de cuestiones de la electricidad, de las vías, de las carreteras y todo eso, cuando lo comparo con Perú, que también trabajamos en Perú, está mucho mejor acá que en Perú. Así que allí no está el gran problema. El problema es mucho más en la organización de la oferta. Así que, por ejemplo, la asociatividad de los productores está muy bajo. Así que para tener una economía de escala es muy complicado. Así que eso significa que hay que apoyar y hay que fomentar maneras de asociatividad, tener como políticas preferenciales para productores que están organizados y que pueden proveer su producto al mercado en conjunto. Eso es uno. Lo otro es tener, sí, subsidios, pero no subsidios en el sentido de bonos o este tipo de subsidios, pero realmente buscar cómo se puede adaptar los servicios y financieros y no financieros a las necesidades de los productores y segmentar también los productores, porque no todos necesitan lo mismo. No podemos hablar solamente o de los pequeños productores o de los grandes. Hay que ver qué son las necesidades y no todos producen lo mismo tampoco. Pero ahí tenemos que justo tener una claridad mucho más grande qué existe y dónde hay las necesidades de apoyo.
has mencionado dos temas que para mí son fundamentales. El uno tiene que ver con la asociatividad y el otro tiene que ver con la economía de escala para bajar casualmente la estructura. En economía de escala podemos incluso fortalecer nuestra productividad. Ahora, ahí no tenemos barreras culturales. ¿En qué sentido? En el sentido es que no confiamos el uno y el otro. En términos de organización, ¿por dónde tendríamos que comenzar esa asociatividad? ¿Incentivar y fortalecer el cooperativismo en el Ecuador o a través de otros modelos de gestión? Es complicado de saber, ¿no? Sabemos que hay una connotación muy negativa a la cooperativa ya desde los años 50, 60, creo que aquí en el Ecuador, que no ha pasado tanto en países como Perú, a pesar que también ahí el cooperativismo también ha tenido una crisis muy fuerte, pero lo han superado y siguen trabajando con este modelo. Aquí es mucho más complicado porque la mayoría de los productores sí dicen cooperativas, es como igual a corrupción y a trabajo, que trabajamos para los líderes y el resto no se beneficia realmente. Pero al otro lado vemos que a nivel internacional todavía es un modelo que realmente tiene mucha validez y funciona muy bien. Así que tal vez tenemos que buscar nombres o maneras de hacer casi lo mismo, pero no llamarlo cooperativismo, porque realmente creo que es uno de los modelos más exitosos cuando pensamos en pequeños productores y economía de escala. Al otro lado, hay por supuesto los modelos más ligados a inclusividad en el sentido de buscar la relación entre organizaciones de productores y las empresas y buscar que esas relaciones sean mucho más ganar-ganar que estén en este momento. Pero ahí hay que tener bastante cuidado con no crear dependencia y son otro tipo de modelos que también hay que buscar. Que habría que analizarlos. Exacto, analizar y ver qué son las posibilidades. Ahora, Esteban, pero de pronto nos estamos fijando tan solo en el producto primario. Pero tenemos que comenzar también a pensar que en la industria agroalimentaria, es decir, no solo para trabajar en el producto primario, sino para agregarle más valor al tema, para no satisfacer solo los mercados locales, sino también los mercados internacionales. Y en ese sentido te pregunto, Esteban, ¿tenemos claro el enfoque de lo que es la cadena de valor? A ver, yo quiero tomar unos dos temas que habían topado Margarita y Joan. A mí me parece interesante el tema de la calidad cuando habla Margarita, ¿no? Porque dice, bueno, nuestros productos realmente tienen calidad para competir con la llegada de estos alimentos que vienen de fuera, incluso hasta los que son producidos por la misma agroindustria. Es curioso, por ejemplo, fijarse cómo los parámetros de consumo nos han puesto un imaginario de que las manzanas tienen que ser rojas, brillantes, perfectas y todas igualitas para poder ser consumidas. Y cuando nos damos cuenta, esas manzanas importadas que pueden pasar meses y meses y meses en percha sin descomponerse y que tú las vuelves a comer después de un tiempo y siguen duras, sin dañarse, sin oxidarse, también te lleva a pensar, bueno, ¿qué me estoy comiendo? ¿En qué se basa esa calidad de la que estamos hablando? Si es en sabor, si es en la textura, si es en las formas. ¿Para qué me sirven esas manzanas? Seguramente no me van a servir para hacer coladas, para hacer muchas otras cosas que nosotros sí hacemos con las manzanas nacionales. Entonces creo que ese poner como unos paradigmas de calidad, de que todo sea perfecto, está influenciando de manera negativa al campo, digamos, ¿no? Porque según estadísticas, entre el 60 y el 70% de los alimentos se botan. El momento en que no cumplieron con una forma, que no cumplieron con un estándar, que no cumplieron con un tamaño o con esta percepción de calidad. Entonces tal vez el cambio tendría que hacerse al revés, no en el campo, sino en esta percepción que tenemos quienes consumimos alimentos, o sea, que quienes somos todos. ¿Percepción o cultura? Yo creo que ahí son las dos cosas, ¿no? Porque la cultura también se va modificando de acuerdo a las situaciones que se van viviendo a diario. Y por otro lado, en el tema de subsidios, en el tema de la economía, a mí me parecen súper contradictorias algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, a quien produce orgánicos se le exige que tenga una certificación, mientras se subsidia la agricultura que produce con químicos. Yo creo que sería mucho más coherente etiquetar quién está produciendo con agrotóxicos para que tú no tengas que comerte esos alimentos. Y esa presión más bien se hace al revés, se hace al pequeño productor, a quien decide producir sin usar estos agroquímicos, estos agrotóxicos. Entonces, creo que hay que rever muchas cosas en cuanto a todas estas relaciones de los alimentos, de quienes producen,
pescan, recolectan, cazan incluso, quienes transformamos alimentos, que somos los cocineros, pero sobre todo quienes comemos. O sea, esta es una responsabilidad que la debemos tener todos comemos, no hay una persona que viva sin comer. Ahora, por eso te preguntaba, considerando que tú eres chef, o cocinero, como dices tú, ¿estamos enfocando también todo ese encadenamiento, toda esa cadena? Sí, yo creo que sí, porque desde el momento en que uno coge un alimento, empieza a hacer una relación organoléptica con ese alimento. Ves qué color tiene, qué forma tiene, a qué huele, cómo sabe, qué puedes construir con eso. Digamos que si a mí llegan a mis manos estas manzanas de las que hablaba en un inicio, me limitaría a picarlas y hacer algo más. No puedo hacer muchas cosas. Si es que tengo manzanas de Emilia, manzanas de Licia, manzanas Ana, podría escoger, ¿no? Decir, bueno, con estas hago una colada, con estas hago un pie, con estas hago al horno. Y hago mucha actividad en mi puesto, en mi posición, que es la cocina. Entonces yo creo que los cocineros dependemos el 100% de nuestro trabajo, depende de lo que está pasando en el campo. Y eso es algo que generalmente no nos gusta tratar, no nos gusta tener en cuenta, porque invisibilizamos a quien produce. Es el cocinero el que sale en las fotos, el que asoma en las revistas, el que sale en esto, y no la persona que es la más valiosa de todas estas, que son las que producen estos alimentos. Bueno, eso es una gran verdad. Ahora, tú dices, hablemos de la calidad de nuestros productos. ¿Tienen que envidiar a los productos importados? ¿O ahí nos ha hecho falta básicamente el empoderamiento de lo nuestro o el desarrollo de marca país en relación a todos nuestros productos? Productos y bienes y servicios, por cierto. Margarita. Bueno, la calidad hay de diferente tipo, ¿no? No es que hay una sola calidad y No, la calidad... Ajá. El tema es si nuestra calidad puede competir con los otros. Bueno, los En productos términos generales, evidentemente. tienen distintos atributos de calidad. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de una calidad organoléptica. Depende de los gustos de cada persona, ¿verdad? Pero tenemos otra que es una calidad sanitaria. Y esa calidad sanitaria no debería ponerse o debería ser siempre la misma. No deberíamos estar preocupados, como dice Esteban, de qué es lo que estamos comiendo. Pero sí, porque no hay esa confianza en qué es lo que estamos comiendo, es que se han desarrollado alrededor de la calidad sanitaria una serie de requisitos y una serie de sellos y certificaciones para certificar qué producto estamos comiendo. Y entonces existen la certificación orgánica, por ejemplo, o incluso los supermercados, por ejemplo, las cadenas globales de supermercados en Europa exigen una certificación que se llama Global Gap, que ellos te envían a la gente que certifica en el país lo que es, cómo se está trabajando, qué agua estás utilizando, en qué suelo estás sembrando, qué agroquímicos estás utilizando, en qué cantidad, etcétera, ¿no? O sea, en Europa, por ejemplo, sí se están cuidando las espaldas de qué es lo que comen a través de este tipo de certificaciones. Pero hay otras calidades. Hay unas calidades que muestran, por ejemplo, el tema de los atributos vinculados con el origen, de dónde viene ese producto, y explotan esos atributos. Uy, nosotros tendríamos para explotar eso de una manera increíble. ¿Te refieres al ADN de nuestros productos? No, me refiero a la calidad, por ejemplo, que viene dada por la tradición de un producto que se produce en un lugar y que es único. Entonces, me pongo a pensar, las hallullas de Cotopaxi, me pongo a pensar los helados de Salcedo, pensemos en el pinol, en el famoso pinol que ya casi nadie consume, que tiene unas características propias del territorio y que además tiene unas características nutricionales muy interesantes. Ese tipo de atributos de calidad, que son otros distintos tal vez al netamente organoléptico, son los que deberíamos tratar de, no sé, de potenciar, de mejorar para que seamos conocidos en otros países, ¿verdad? Entonces el tema pasa porque lo que no se comunica no se conoce y lo que no se conoce no existe. Además. Además por eso. Pero entonces la falla no está en el productor. Esteban. Sí, yo creo que no está en el productor la falla. Yo creo que este círculo vicioso tiene que romperse desde un lado, y ese lado para mí es el consumo. Ningún alimento tiene sentido sino cuando se lo come. Ya, pero el tema es te apropias de a ver, esto. pero Joana, a ver, tenemos un problema. El problema no está en el productor.
Esteban dice, el problema está en el consumo. No estoy de acuerdo. Yo creo que el problema está en casi todos los segmentos de la cadena. Totalmente de acuerdo. Porque cuando nosotros, por ejemplo, como Ricolto, hemos trabajado bastante desde hace 10, 20 años ya en acceso al mercado, porque vimos que esto era el problema más grande para el productor, que no tenía un buen acceso al mercado. Así que se apoyó en el trabajo todo de comercio justo, de certificación orgánico. La idea tuya que dices hay que certificar justo lo que no es orgánico, me parece como muy interesante, pero por supuesto ahora todavía es certificación orgánico, comercio justo y todo eso. Y se logró bastante acceso al mercado. Pero cuando vemos en el mercado local, porque mucha gente muchas veces nos dicen, ¿por qué no empiezan con el mercado local, aprenden y después van a la exportación? Y nosotros decimos, más que nada para los productos como café, cacao, banano, es mucho más fácil exportar que trabajar en el mercado local, porque el mercado local está mucho menos organizado y hay mucho menos facilidad de un acceso interesante, porque todas esas certificaciones, por ejemplo, como comercio justo, ¿a quién le interesa como consumidor? Ahí sí estoy de acuerdo. Hay que trabajar con el consumidor, que sea interesante que esto viene de pequeños productores del propio país. Y creo que Ecuador ahí ha hecho un salto bastante importante. Cuando yo llegué al país en 89, realmente no había ni idea de qué es lo propio y qué consumimos, tal vez sí en la localidad, pero más allá de eso no. Ahora sí hay mucha gente que busca primero qué productos son ecuatorianos y son interesantes, los compro y después veo lo de afuera. Así que creo que es un salto bastante interesante. Además, nosotros hicimos una investigación de consumo y vimos que hay mucho interés de un grupo grande de consumidores de acceder a productos más sanos. Más que nada la salud es algo que a los consumidores les interesa mucho. Eso es una diferencia muy grande con Europa, que ellos están mucho más interesados en lo medioambiental, lo ecológico, pero aquí es salud lo que es como el factor que juega más en el consumidor. Así que pero el acceso es muy poco y, por ejemplo, no casi en los supermercados, que también está creciendo un poco, pero hay muy pocos productos que se reconoce como sanos, orgánicos y todo eso. Así que, pero es, por un lado, porque el consumidor no exige suficiente, pero sí está interesado. Por el otro lado, el productor tampoco trabaja hacia el mercado. Es decir, no estamos entendiendo el mercado. Entonces. Exacto, no entienden el mercado. Así que ofertan lo que siempre han tenido, pero no tienen como una planificación hacia el mercado. Entonces, ¿no hay una planificación del sector agropecuario? ¿No hay una planificación en lo rural? No, Carlos, no hay una planificación. Deberíamos, no sé, pensar, por ejemplo, con un país tan rico, con tantas zonas climáticas, con tantas temperaturas, deberíamos tener zonificado todo el país y saber qué es mejor en qué zona y poder planificar en general la producción, incluso para no tener estos picos que tenemos de producción en los que los precios se caen. ¿De potencialidades agrícolas de acuerdo a las especialidades y potencialidades de cada región? Sí, sí existen esos mapas. Hay usos potenciales y usos actuales. Lo que pasa es que todo debería estar ligado. Por ejemplo, el crédito. El crédito debería estar vinculado, por ejemplo, a lo que debe y a lo que no debe sembrarse. Entonces, yo sé que si en esta zona X, por ejemplo, sí se da arroz, pero no es bueno sembrar arroz por X, Y o circunstancia, entonces no voy a dirigir mi crédito, mi programa de crédito hacia producir eso en ese lugar. Entonces, todo debe ser como una red, todo debe estar vinculado, el crédito vinculado al tema de qué queremos producir, cómo, por qué, en qué tiempo, no sé, como una manera de incluso de... ¿cómo es esto? De promover la agricultura. Y el otro tema, también hablando de crédito, que ahora que topé el tema y que me parece importante, es que deberíamos tener unos productos especializados para el tipo de cultivo. Entonces, yo veía, por ejemplo, en El Salvador, siempre saco a colación esta no es anécdota, esta experiencia. Ellos tenían un programa muy grande para reforestar El Salvador después de que fue devastado por la guerra, que se llamaba el programa de frutales,
Entonces decidieron reforestar el país con frutas. ¿Y cuál era el objetivo de ese programa? No solamente reforestar, pero hacer sustitución de importaciones. Se importaba muchísimo aguacate de México, por ejemplo, entonces decían, bueno, ahora sembremos nuestro propio aguacate para no depender de esas importaciones. Tenemos un mercado de la nostalgia, de lo que nosotros llamamos los ovos, y allá se llama jojote. Promovamos el cultivo de eso. Y entonces el programa de crédito, por ejemplo, iba diseñado de tal manera que cualquiera decía, sí, me conviene meterme en estos frutales porque para que un frutal se desarrolle a su poder comercial necesita 5 años. Entonces, el gobierno te daba un crédito con 5 años de gracia, ¿verdad? Y a un interés bastante bajo y a un montón de años plazo, para que pueda, porque a la final responde a una política general de desarrollo de todo el país, de todo el territorio. Pero ahí tenemos un problema, y el problema es que los diseños de los productos financieros, a veces en términos de plazo, no son acorde a la madurez de esos productos. Entonces, claro, es decir, el crédito vence antes que tú puedas cosechar, que puedas comercializar, y ahí vas a tener un descalce financiero importantísimo. Sí, o los intereses sumamente altos, 19% para un pequeño productor. Según entiendo, ahora hay una nueva propuesta justo relacionando la oferta de Banecuador con la asistencia técnica del MAC para tener servicios financieros ligados a los no financieros mucho más adaptados a las necesidades. Otro punto allí es muy importante, lo que nosotros estamos viendo, que como ya dijiste también, el campo está envejeciéndose. Hay un grupo ya mucho más pequeño de jóvenes que realmente está interesado en trabajar en la agricultura. Vemos que la edad promedio del productor más o menos de 55 años, que es altísimo. Así que se necesita motivar y ver qué son las perspectivas económicas para los jóvenes en el agro y en el desarrollo rural, que tal vez es más amplio. Es mucho más amplio, es que yo creo que hay que trabajar en ese concepto mucho más amplio. Sí, pero cuando hablamos del crédito también tenemos que verlo más amplio, pero hay que buscar créditos que están adaptados a las necesidades y a las posibilidades de los jóvenes, porque ellos no tienen garantías, por ejemplo, propiedad de tierra, no han de tener. Así que, ¿cómo van a tener una garantía? Tienen otras necesidades también en cuestiones de años de gracia y todo eso, pero se está buscando tener este tipo de productos financieros que me parece como muy importante y podría ser un salto muy importante hacia más dinamismo en el campo. O sea, para nadie es desconocido que en Latinoamérica, el Caribe y en el Ecuador evidentemente también, las brechas sociales que hay y sobre todo la brecha urbano y rural en ese sentido. Y uno de los problemas ha sido la educación, uno de los problemas ha sido la capacitación, sobre todo en las zonas rurales. Es decir, si estamos hablando de desarrollo local y desarrollo territorial a partir del desarrollo rural, estamos hablando que hay que tener una visión mucho más amplia en ese sentido. Pero para que los jóvenes vayan a esas zonas, tenemos que incentivarlos. ¿Cómo logramos incentivar a los jóvenes para que regresen a esa zona? Joana habla, promedio de edad del agricultor 55 años. Sí, alguien puede decir todavía es joven, pero sí, pero ya en ese sentido de producción no es joven. Promedio no es joven. No es joven. Entonces, y ahí vamos a tener un problema, porque si es que la tendencia de envejecimiento se acelera aún más, la producción se va a ver afectada. Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo incentivamos a los jóvenes para que regresen al campo, para que regresen a las zonas rurales? En otros lados, incluso hasta se les dan beneficios económicos para que regresen y para que repoblen esas zonas. Esteban. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también un poco de algunas experiencias que han sido exitosas aquí en el país, ¿no? Por ejemplo, todo ese trabajo que ha estado haciendo la campaña de consumo responsable, a mí me parece bien interesante. Estuvimos el fin de semana en un encuentro en Calceta, donde había compañeros productores que hablaban de esta desvalorización, de esta pérdida de la autoestima del campesino y cómo recuperar esta autoestima. Entonces, claro, creo que cada quien tiene que aportar un poco desde su espacio, ¿no? Nosotros ahora en la Universidad San Francisco, y una experiencia que ha tenido algunos años, lo que hacemos es llevar los jóvenes hacia el campo.
llevarlos a entender un poco cómo son los procesos, visitar las chacras, hacer una visita en territorio de los manglares de estos sistemas y encontrarse con jóvenes de su edad. Y cuando ven una relación de jóvenes que están diciendo, ah, mira, no, yo sí necesito estos productos, a mí me gusta esto, hace un juego de cocina y de recolección, pues se sienten acompañados, se sienten valorados de lado y lado. Porque yo creo que también para un joven cocinero que no cuente con productos locales es como alguien que no puede desarrollar su identidad a través de la cocina. Y en esta experiencia en Calceta fue muy interesante ver cómo al final de los diálogos había compañeros campesinos, productores que lloraban, ¿no? Y decían, yo aquí me siento por primera vez en muchos años valorado. Cuando vi que ustedes cogían, no sé, el mamey matoserrano, el pichiche, y empezaron a hacer mermeladas, jugos, a hacer salsas para combinar con algunas cosas y acompañar esta relación fraterna entre productores pero la autoestima del y pequeño productor, tú dices, está debilitada. El tema es, ya, eso es una realidad, pero hay que lograr el cambio generacional. Ahora, el tema pasa por lo pero siguiente. tiene mucho que ver lo uno con lo otro. Ah, no, definitivamente. Porque lo que vemos que muchos papás dicen, mejor tú sales a la ciudad para que tengas una vida mejor que la mía. A partir de mi experiencia. Exacto. Así que esto hay que dar un cambio. Por ejemplo, nosotros también trabajamos en relacionamos el sector productivo con el sector educativo y, por ejemplo, en Esmeraldas y Manabí estamos trabajando con una red de colegios que trabajan en cacao y allí los productores dan clases a los docentes de los colegios sobre cómo se produce cacao para que ellos lo transmiten a los estudiantes y también con empresas. Pero lo interesante de las organizaciones y los productores líderes que dan esas clases es lo mismo, ¿no? Que tienen mucho más autoestima porque dicen, yo aquí sé mucho más que ese docente sobre lo que estoy haciendo y lo que es el cacao. Y eso es bastante importante y vemos también con los jóvenes que estamos trabajando, cuando ven que realmente tienen un ingreso interesante desde el cacao, el café, las hortalizas, que realmente el autoestima también sube bastante y da mucho más interés, no tanto de regresar al campo, pero de quedarse, porque creo que todavía en Ecuador no podemos hablar tanto de regresar al campo. Es más que los jóvenes que están ahora realmente ven una perspectiva interesante y ahí creo que la gastronomía es bastante importante para dar esa autoestima, pero también la relación con la educación y cambiar la educación rural, porque eso es otro punto bastante importante, tenerle mucho más adaptado. El problema es que la al mercado laboral, en este momento la educación rural y lo urbano casi son iguales. Exacto, y Es no decir, puede ser. Y no puede ser, correcto. Ahora, ¿qué busca un joven en la zona rural? Porque, a ver, para que un joven se sienta atraído por allá, para ir a la zona rural, necesita atractivos, tecnología, salud pública, educación, acceso a distintas oportunidades, llamemos así, ¿verdad? Eso no hay en el campo. Por ejemplo, un tema que puede servir es el tema de los servicios en la zona rural, el tema turístico también, es decir, el sector terciario de la economía puede ayudar también porque puede estar encadenado a los productos primarios. Es decir, pero yo lo que no veo aquí todavía en el Ecuador es toda esa visión integral que genere esos encadenamientos, Margarita. Sí, realmente debemos volver al campo un lugar atractivo, ¿no? Un lugar del cual el joven se pueda enamorar y quedarse. ¿Y qué necesita? O sea, si vemos desde el punto de vista tecnológico que tú decías hace un momento, ¿quién no tiene ahora, hablando de los jóvenes, de un teléfono inteligente? Pero si no hay conectividad, si no tienen acceso al Internet, a la red de datos, si saben que hay un punto por allá arriba en esa montaña que es donde hay que medio coger señal para llamar a alguien, entonces... Claro, ya son barreras. Ahora, ya es una barrera. Ahora, hay otras barreras, es la información. Sí. Es el acceso a la información. El acceso a la información, por ejemplo, en el campo, debería ser tremendamente importante para saber qué voy a producir, cómo producirlo, hasta para la autocapacitación, si se quiere, para conocer los mercados, etcétera, etcétera. Para saber cómo está el clima, para saber si, qué sé yo, hay en algunos lugares, por ejemplo, en Argentina, unas alertas de clima rurales, por ejemplo, cómo está la marea para el caso de los pescadores. Ahora, pero hay algo que yo no entiendo y les planteo a los tres. Es decir, a ver, ustedes han escuchado a los surfistas, ¿verdad?
hay gente que, los surfistas tienen una gran pasión y ellos andan conectados con estos aparatitos y dicen, bueno, ¿cómo están las olas? Y van en ese momento, corren a buscar la ola. ¿Por qué no puede pasar lo mismo con los agricultores? Es decir, no hay software, no hay aplicaciones como para servir, o son los agricultores que no están preparados para acceder a esto. Bueno, no sé, a mí me parece bien curioso que a veces cuando hay temporadas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la fanesca, uno va al mercado a buscar granos y dicen, subieron los precios. Y cuando preguntas por qué subieron los precios, generalmente la respuesta es porque no ha llovido. Y cuando uno recorre un poquito el campo, se da cuenta también de que tenemos un sistema agrícola, sobre todo para la agricultura familiar campesina, que todavía depende de la lluvia. Y entonces, es súper grave, ¿no? Bueno, estás hablando de ausencia de riego, entonces. Sí. Ese es un problema general en todo el país. Sí, aparte de eso, a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Una de las que mencionó Margarita, que para mí son muy valiosas, es el tema de las denominaciones de origen. El sacar lo extraordinario de los productos locales, del queso manaba, del pinol que mencionaba Margarita, y todos estos productos que deberían tener una valoración interesante de acuerdo al terroir. Los atributos de los productos locales, ¿te refieres a explicarlos, a darlos a conocer, a la narrativa sobre aquellos productos? Sobre todo a comerlos, porque el momento que no se come no tiene sentido. Yo puedo hablar muchísimo, pero si no hay como este ejercicio de comer, del buen comer, de la soberanía alimentaria. Con la degustación más de la mano. Sí. Pero ese es un ejercicio que hay que hacer, ¿no? Porque también hay mucha gente que produce y no come lo que produce. Ahora, hay algo que me llama la atención, Giovanna, no sé si haya estadística, pero el consumo per cápita de lo nuestro está disminuyendo. ¿Es bajo en relación al consumo per cápita de lo importado? Eso no sé. Yo tampoco sé. No hay estudios de eso. No creo. Ahora, pero ¿cómo empoderamos? Pero cuando lo comparamos con otros países, creo que Ecuador todavía está en un nivel muy alto del consumo del producto propio, porque cuando vemos arroz es casi autosuficiente, el maíz también es casi autosuficiente y hay algunos productos. Y cuando vemos en otros países alrededor, no hay esto, hay mucho más importación y los productos del mismo país se quedan. Así que esto yo no lo veo como el problema, que estamos comiendo menos de lo propio. No creo que eso es el problema. Incluso hay estadísticas que dicen que el 60%, el 70% de los productos que comemos vienen de la agricultura familiar campesina. Sí, exacto. Entonces eso quiere decir que tenemos una gran masa de productos que comemos de aquí. Sí. Y incluso en el tema del arroz, y hay una malnutrición alrededor del arroz terrible, ¿no? Que hay un sobreconsumo del arroz, los chimborazos de arroz. Sí, y se lo puede cambiar con papa y con yuca, ¿no? No, se debería cambiar con hortalizas. Pero usted es el experto, yo no en eso. Ahora, aprovechamiento de mercados. Hablemos de aprovechamiento de mercado. Aparentemente, no aparentemente, es decir, ¿cómo podemos atender el mercado local y tampoco desatender los mercados internacionales, Margarita? Bueno, yo creo que deberíamos tratar de enfocar una estrategia, como hablaba hace un rato Joana, una estrategia, si se quiere, de mercadeo, o que viene vinculada con el mercadeo, para trabajar en la certificación de productos con diferentes atributos de calidad. Y creo que uno de los atributos más importantes, y es porque el consumidor nacional así lo requiere, porque estamos hablando de mercados locales, es el tema de calidad sanitaria. O sea, necesitamos poder saber que lo que comemos viene de una agricultura limpia, de una agricultura con menos agroquímicos, en la que se respetan los tiempos de carencia, cuando se aplican plaguicidas, en la que sabemos que se está utilizando un agua de una calidad adecuada para regar nuestros productos, una tierra adecuada también. Entonces creo que una estrategia, podría ser tratar de trabajar en una certificación que garantice que lo que estamos comiendo viene de una agricultura familiar, puede ser, pero limpia, pensando en el consumidor, en lo que está buscando el consumidor. Y de ahí podemos tratar de desarrollar otro tipo de certificaciones o de marcas que valoren lo nuestro, lo nutricional, lo propio, lo único que tenemos, y que nosotros también como consumidores y ecuatorianos también elevemos nuestra autoestima, ¿verdad? Es decir, bueno, esto es nuestro y comemos con orgullo lo nuestro. Lo que pasaba antes con la quinoa, ¿no? Que antes no se comía tanto porque decían, no, esta... Ahora es gourmet.
Ahora, puchica, comer quinoa es lo máximo, pero antes se decía, no, esa comida, no es para mí. Un risotto de quinoa es rico. Y Bueno, súper nutritivo. sigamos con aprovechamiento de mercado, Joana. Aprovechamiento de mercados. Sí, yo estoy un poco en lo mismo, ¿no? Los productos de origen con alta calidad, pero eso hacia la exportación, pero también al mercado interno, pero otra vez tenemos que ligarlo a los consumidores, ¿no? Porque quería regresar un poco a lo que dijo Esteban de las manzanas así tan bonitos. Nosotros hemos visto también con los tomates que una empresa que comercializa los tomates a los grandes supermercados aquí dicen que los criterios acá que qué es un buen tomate son más altos que en Europa. Y esto realmente no es cuestión cultural, es cuestión algo que ha creado el mismo mercado, las mismas empresas de supermercados, que eso sea buena calidad. Y realmente no tiene nada que ver con buena calidad, es solo estéticamente se ve bonito, pero tiene mucho menos sabor que el tomate que se ve un poco menos bonito, ¿no? Así que todo eso tiene que ver otra vez con educación. Al un lado tenemos que tratar de adaptar mucho más la educación en el campo al mercado laboral ahí, en la parte rural, pero al otro lado también tenemos que integrar en la educación mucho más toda la cuestión de comida, de nutrición, qué significa una buena nutrición. Y lo otro que siempre es un debate muy importante, y más todavía en países, como se llama aquí ahora, de renta media, y que también es un debate en Europa, ¿cuánto gastamos en nuestra comida? Nosotros siempre queremos gastar cada vez menos porcentualmente dentro de nuestro ingreso que tenemos a la comida, y más a cuestiones tecnológicas, a cosas de diversión y todo eso, pero la comida finalmente es lo más importante que tenemos para tener salud y para tener una vida buena, ¿no? Y esto, por ejemplo, hemos visto en Europa, 13% de todo el ingreso va a la comida. Eso realmente es poquísimo, y por eso tampoco no podemos dar un precio justo a los productores, porque podemos decir que los productores no pueden cumplir con los estándares y todo eso, pero es mucho trabajo que tienen que hacer para cumplir con los estándares de calidad. Y si no les podemos dar los precios justos, ¿cómo corregimos el tema? Exacto, pero es que hay que dar, así que hay que realmente tener un cambio de actitud, un cambio de lógica de vida, porque estamos acabando con el planeta. No solamente es una cuestión de mercado y de pequeños productores, pero estamos acabando con los recursos que hay. Así que tenemos que buscar otras maneras de relacionar, digamos, el mercado con la oferta que hay. Sí, súper. A mí, perdón. Por favor, Teo. A mí una de las cosas que más me gustó esta última vez que estábamos discutiendo en el Festival de la Tierra en Calceta fue la reflexión que hizo al final de una rueda de negocios un compañero del colectivo nacional, que se llama Roberto Gortaire. Y él nos decía, bueno, al final lo que tenemos que cambiar es esta lógica de mercado, donde el productor quiere vender al mayor precio posible y el comprador, el consumidor quiere comprar al menor precio posible. Pero eso es porque estamos entrando dentro de una lógica de mercado que no es justa, que cuando nosotros cambiamos esta lógica de mercado, cuando nosotros conocemos a quién produce y para quién produce, entonces la lógica del consumidor o del coproductor va a ser, no, yo le voy a pagar lo mayor que puedo. Y la lógica de quién produce va a ser, no, pues a mi compañero, a mi amigo, a este que me ayuda a mantener mi negocio, yo le voy a cobrar lo menos que puedo vender, ¿no? Y entonces es como un cambio bien estructural. Eso puedes hacer solo con cadenas cortas, ¿no? Sí. Así que, ¿qué haces con los grandes mercados? Eso es como lo complicado, ¿no? A mí me encanta decir que Gandhi decía que pequeñas personas haciendo pequeñas cosas van a cambiar el mundo. Entonces, creo que debemos enfocarnos en eso, ¿no? En qué consume tu familia, en qué consumes tú, en qué consumen los cocineros, de dónde adquirimos los alimentos, a quiénes adquirimos y a quiénes damos de comer. Somos muy, muy íntimos en esa relación. Entonces, es muy importante tener ese cambio de lógica. Bueno, pero ese deber ser es complicado llegar, Margarita. Es complicado, pero no es imposible. Las certificaciones son... muy largo tiempo. Sí, pero las certificaciones son un camino, un paso para llegar a eso. Como yo, que estoy tan alejada del productor y que no lo conozco, sé de dónde viene este producto.
De pronto una certificación me lo puede decir y un buen plan de mercadeo atrás de ese producto, que yo sepa y tenga la garantía que cuando veo este producto que tiene este sello, viene realmente de ese pequeño productor de la agricultura familiar que se sacrifica y que en muchos de los casos ahora actualmente son los que realmente no subsidian a los consumidores en las ciudades. ¿Cómo podemos creer que en ciertas épocas del año un quintal de papas llegue a costar $8, $2? Asustada oía que el año pasado el quintal de mandarinas llegó a costar en campo, en Manabí, 25 centavos. No es justo, o sea, ellos son finalmente la gente más pobre, es la que subsidia a los consumidores en las ciudades. Tenemos que un poco, como tú dices, Esteban, los consumidores estar más atentos, más sensibilizados de eso. Y bueno, creo que uno de los caminos podría ser tratar de ver esas certificaciones. ¿Son los consumidores o es la cadena de intermediación? Ay, no sé. También, porque, por ejemplo, los grandes supermercados pueden tener una influencia muy grande sobre el consumidor, por supuesto. Depende mucho qué promueven, qué son las cosas interesantes para consumir, digamos, y eso es todo la cuestión de la propaganda, la promoción dentro del supermercado. Así que allí hay como un campo muy grande. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con un supermercado en Bélgica que tiene una política de sustentabilidad muy fuerte adentro con su personal y todo eso, pero ahora también estamos buscando la manera de tener cadenas sur-norte con sustentabilidad, que es mucho más complejo porque son bastantes actores, por supuesto, y además con políticas públicas en diferentes países y todo eso. Pero sí hay un interés bastante grande de este supermercado de diferenciarse, porque ellos tienen un precio bajo, pero se diferencian con ese precio y además con una imagen de sustentabilidad, de dar un producto diferente que otros supermercados. Aquí todavía esa competencia no hay mucho, pero tendríamos que lograr que realmente también los supermercados, las empresas de productos de comida, digamos, tengan esa competencia entre ellos, que yo soy más sustentable que vos y yo lo puedo tener en mi imagen. Pero, ¿cómo lograr esto? Si nosotros estamos trabajando eso en el Grupo Diálogo Rural, también estamos justo apoyando a políticas públicas que estimulan esto, pero todavía es un camino así como muy largo. Pero estoy completamente de acuerdo que no es solo el consumidor ni solo el productor, hay como todo una cadena, ¿no? Todo lo que está en medio. A ver, ¿cómo podemos articular los productos del campo con la industria de agroalimentación? Bueno, pues yo creo que ahí hay un trabajo muy grande que hacer, incluso hasta a nivel de conciencia de estas industrias agroalimentarias, ¿no? Porque generalmente la industria agroalimentaria lo que nos hemos dado cuenta es que en vez de producir alimentos produce dinero. Y entonces cuando más dinero produce, pues mejor para ellos. No importa si es que usas monocultivos, si es que contaminas el suelo. Te subsidian además los paquetes tecnológicos que entrega el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. ¿Podemos generalizar de esa manera, Esteban? De lo que hemos visto, sí. Tal vez haya como pequeñas decepciones. Me da la impresión que Johanna va a discrepar contigo. Qué bueno, porque cuando discrepamos nos enriquecemos. Sí. Pero de lo que hemos visto hasta ahora en el mercado, si tú coges una lista de productos, los que más se compran o los que más se promocionan responden a estas lógicas. A ver, Johanna, te vi que bozaste cierta discrepancia mientras hablaba Esteban. Yo no digo que estamos ya donde debemos estar, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, pero creo hay como dos elementos. Lo uno es que sí estamos en un mundo con una concentración de poder económica, digamos, muy grande. Y eso sí es un problema y es complicado de cómo manejar esto. Hay ahora 10 empresas alimenticias en el mundo que casi maneja, no sé cuánto es, 70%, 80% de los alimentos, ¿no? Así que es increíble. Pero al otro lado, estas empresas se sienten bastante presionados por el consumidor de cambiar sus prácticas. Así que hay empresas grandes que están buscando mucho más sustentabilidad y productos más sanos y, por supuesto,
no digo que ya está perfecto, para nada, pero hay un trabajo y hay una manera de influir en esto para realmente llegar a productos mucho más sustentables. Y esto poco a poco está influyendo en el mundo, en todos los países y también en las empresas locales. Y estamos viendo que hay empresas muy exitosas aquí en el Ecuador que justo son más exitosos porque tienen una visión más sustentable, con más inclusividad. Y estos sí pueden ser ejemplos que pueden ser ejemplos para las otras empresas. Pero otra vez necesitamos el consumidor que sigue exigiendo y que realmente cambia su chip hacia esto. Por eso nosotros lo llamamos no consumidor, sino coproductor, ¿no? Porque al final con tu decisión de consumo tú estás apostando por una manera de producir o de hacer las cosas. Así es. Ahora, pero hemos hablado de las necesidades de mercado y la necesidad de aprovechar los mercados. Y los mercados están exigiendo esta industria agroalimentaria. O sea, eso es una realidad. Sí. Incluso hasta para que el propio productor, en términos de asociatividad, en términos de generación de economía de escala, aproveche esos mercados, lo cual significa mejores precios y mayores divisas también en ese sentido. El tema es que de pronto lo que habría que hacer, pregunto, no es asegurarse, según controles o políticas, que la irrigación de la rentabilidad no le llegue de forma mezquina al productor, Margarita. Porque el problema es que cuando se reparte la rentabilidad al productor le llega casi nada. No. Sí, les llega casi nada y cuando vemos, me van a matar aquí las empresas de agroquímicos, pero cuando vemos las ganancias de las empresas de agroquímicas es de asustarse, son millonarias. ¿Y quién paga eso? ¿Y quién se come eso? ¿Quién consume eso? Todos nosotros, ¿no? Entonces... Pero eso me lleva entonces a decir, no hay conciencia. No, todavía no hay la conciencia que necesitaríamos. Estamos caminando, trabajando poco a poco hacia eso, pero todavía no. Pero yo creo que las mismas empresas de agroquímicos poco a poco se están dando cuenta, y estoy segura de eso, que tienen que ir cambiando un poco. Tenemos que ir cambiando hacia bioinsumos, hacia productos más limpios, pensando en no solamente en la salud del consumidor, sino, como decía Joana, en la sustentabilidad del planeta, en la sostenibilidad ambiental. Sí, el productor hace lo que la empresa de agroquímicos le dice. Va a la tienda de agroquímicos, le dice, mire, tengo papa, ¿qué hago? Ponga esto. Además, me paga a fin de mes. Exacto. Bueno, entonces estamos hablando de que necesitamos tener un modelo de gestión distinto. Sí, un modelo de gestión, pero otra vez quiero regresar a la parte de educación. Yo siento que muchas de las cosas empiezan con la educación y de bien pequeño. Porque realmente yo me acuerdo, cuando yo era chiquita, andaba con mi mamá y mi mamá botaba todos los papeles en el suelo. Y yo les recogía y yo le reclamaba a ella. Y mi hijo igual ha estado en un colegio alternativo donde aprendían que no hay que comer fast food, por ejemplo, porque era esa la lógica del colegio. Y tenía 5 años y eso se le metió para toda la vida. Así que yo realmente creo que tenemos que trabajar en la educación para hacer ese cambio de consumidores. Cambiar el chip. Sí. Conclusiones. Margarita, 30 segundos. Bueno, lo rural y lo urbano no deberían estar divorciados para nada, sino ser un complemento total. Así como se necesita la asociatividad en los productores, también se debería tener una asociatividad en los consumidores. Tener grupos de consumidores que exijamos más a los supermercados, a los mercados, incluso a los productores para tener productos, no sé, más sanos, más naturales, que rescaten lo propio y demás. Pero también se requiere una política gubernamental de apoyo a la producción, al pequeño productor, hacer más competitivo nuestros mercados, poner más recursos en el tema de investigación agropecuaria, mejores semillas. O sea, hay un montón de cosas que hacer. Hay que trabajar mucho en la educación. Gracias. Esteban. Bueno, yo también creo que el trabajo es largo, pero es muy bonito también. Y es una alegría compartirlo con las personas que piensan iguales, ¿no? Yo recuerdo mucho una frase que maneja el movimiento Slow Food que dice, bueno, está bien, ellos son gigantes, pero nosotros somos millones. Y creo que si esos millones nos unimos para buscar como unas alternativas más justas, más solidarias para todos, pues los vamos a encontrar sin ningún problema. Me gusta mucho el tema de la valoración de los saberes locales.
También proceso de innovación con productos tradicionales, porque lo tradicional, lo cultural, lo patrimonial no están lejos de la innovación. Y yo creo que en los espacios educativos, sean escuelas, colegios, universidades también, uno puede empezar a generar este tipo de cambios. Gracias, Esteban. Giovanna. Yo también quería como terminar con lo positivo, en el sentido que sí hay muchas iniciativas que están trabajando hacia esta sustentabilidad y hacia esta relación de urbano y rural. Por ejemplo, la ciudad de Quito ahora está haciendo un esfuerzo bastante importante de hacer una política alimentaria como ciudad y de relacionar la región rural alrededor con la ciudad. Y tienen, por ejemplo, ya un programa de agricultura urbana desde hace 15 años. Y Quito ahí es un ejemplo a nivel mundial. Así que esas cosas también existen y hay bastantes iniciativas muy interesantes. Así que creo que hay que seguir trabajando en eso. Gracias, Giovanna. Y por cierto, amigos televidentes, si quieren profundizar en estos temas, el día jueves 14 de diciembre se va a realizar un conversatorio de 9 de la mañana a las 12 horas en el auditorio del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, ubicado aquí en Quito, en las calles Wilson, E8 y Avenida 6 de diciembre. Así es que están cordialmente invitados. Esto está organizado por el RIMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, el CONGOPE e IIK. Así que les recomiendo asistir. Y por cierto, a seguir analizando a profundidad este tema del desarrollo local y territorial desde el punto de vista de las oportunidades que hay que generar, tener en cuenta que la población se está envejeciendo y tener en cuenta que hay que incentivar a los jóvenes para que estén en las zonas rurales. Pero eso tiene que venir con política pública, con política de Estado. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo. Gracias.